esta encuesta, digo, con importantes datos a tener en cuenta. Puntualmente, la economía, para arrancar, ¿no? La economía, preocupación número uno de los rosarinos, de los santafesinos, ¿no? La economía, sí, la economía continúa fuerte como una preocupación. Es una encuesta que nosotros hicimos del 7 de noviembre al 16, pero bueno, hoy justo largamos a dar publicidad, digamos, a lo que es nuestro informe general. Sí, la economía, a ver, siempre es un tema que claramente está en boga y en palabra de todos y en el bolsillo de todos claramente. Lo que más nos sorprendió de los temas económicos es que nosotros preguntamos por la situación personal, la situación del país y después cómo ven la situación a futuro, digamos, lo que son las expectativas económicas a futuro. Y la verdad que el dato que nos llama poderosamente la atención es que solo el 6% ve con optimismo algún tipo de repunte desde el punto de vista económico hacia fin de año. O sea, estamos en el nivel más bajo del último año y medio, pero tranquilo. Nosotros habíamos medido en septiembre que ese optimismo estaba en el 20%, bueno, hoy está en el 6%, son 14 puntos menos en un par de meses, lo cual, bueno, llama poderosamente la atención y eso, bueno, obviamente hace crecer no solamente las expectativas negativas, digamos, que están en un orden del 65%, sino también que se mantengan igual, que en este contexto leer un igual es sinónimo de leer que la situación va a ir peor. Claro. Entonces, ese optimismo tan bajo, la verdad que llama la atención. Y en cuanto al problema en sí de la situación económica, sí, si bien se mantiene como una preocupación de los problemas nacionales, los rosarinos perciben esta preocupación por la situación económica a nivel nacional, también ahí te lo uno con otro tema que es la cuestión de la corrupción y de los políticos, ¿no? Que es la primera vez que nosotros estamos midiendo con estas preguntas abiertas, es la primera vez que la corrupción y los políticos en general trepan al primer puesto de las preocupaciones nacionales con un 22%. Si bien si sumamos algunas cuestiones económicas, estamos por un número bastante por encima, pero que solamente te respondan que una de las problemáticas principales son los políticos, la verdad que preocupa y mucho, ¿no? Seguro, totalmente. Estaba pensando de esta cuestión extraña en cuanto a lo que decías de la economía, justo en un momento donde la economía tiene algunas cuestiones por lo menos mínimas pero positivas, ¿no? Se ha logrado de alguna manera, bueno, de frenar esa línea a la baja que tenía y ponerla prácticamente enderezarla, ¿no? O al menos se está intentando del gobierno con algunos signos positivos. Sí, sí, yo creo que, a ver, desde el punto de vista de los datos crudos, creo que hay algunos indicadores que a nivel de la economía macro me parece que por ahí son positivos, se leen de manera positiva. Creo que por ahí había visto números del crecimiento de la industria y de la actividad económica, pero acá estamos hablando de una encuesta a la gente en la calle, y la encuesta a la gente en la calle le preguntaba de la economía y lo primero que hacen es tocarse el bolsillo derecho y el Claro, bolsillo totalmente. izquierdo. Entonces, va por ahí el tema y por eso lo ponderan tan negativamente y también la cuestión de que lo vean tan mal para las expectativas para futuro. Vos fijate que nosotros preguntamos por la economía personal y está en un 57% negativo, que si bien es alto, no es tan alto como lo leímos hace varios meses atrás, particularmente con el mes de abril, que estaba en un 83%, pero se lo percibe todavía negativamente la situación de la economía personal, y la situación de la economía nacional está en el 83% de que lo consideran que la situación está peor o mucho peor respecto al año anterior, lo cual también, si lo comparamos con todo este año y medio que venimos midiendo, es el peor número que hemos registrado. Pero te voy a repetir, me parece que una cosa son las lecturas de la macroeconomía, digamos, y otra cosa es la lectura de la microeconomía o de la economía del día a día, del bolsillo en la gente, que
la verdad que está complicado. Hablando de lo macro y de lo micro, a la hora de armar una agenda electoral con temas importantes, estos temas que están encuestando de que hacen al humor social, la economía la arregla el gobierno nacional, ¿no? Porque tiene las herramientas para hacerlo. Pero los números que dio la encuesta, por lo menos en el análisis que tenemos aquí, de las preocupaciones, indudablemente que la preocupación de la inseguridad en Rosario sí toca todos los estamentos, ¿no? Porque en la agenda política esto viene de nación, de provincia y de la ciudad también. Allí me parece que los rosarinos fueron claros y dicen, no, la preocupación principal sigue siendo la inseguridad. Lo veo de esta forma. Contame vos cuál es tu mirada. Totalmente. Nosotros cada vez que hacemos este tipo de informes siempre nos llama la atención, digamos, la coherencia de las personas a la hora de responder las preguntas, en el sentido de un problema nacional, ¿cuál es el principal problema del país? Responden mucho la economía, mucho los políticos en general, o la corrupción. Cuando preguntamos temas locales, se enfocan en lo local y dicen, la principal problemática es la inseguridad. Y continúa siendo la inseguridad, y ya hace medición tras medición tras medición, que la inseguridad ahora pisa el 40% de las respuestas, y siempre que la vinculamos con el narcotráfico y las drogas ya tienen un 20% de la problemática de que la gente ve tanto el narcotráfico como las drogas como un problema. Y obviamente, si hacemos la suma de las dos, estamos pisando un 60% de la problemática de la ciudad, ¿no? Lo cual, bueno, a ver, tiene que ver con una cuestión que no se resuelve y tiene que ver con una... Por eso también creo que quizás el vínculo o el enojo o la decepción hacia los políticos es porque si un problema está en agenda durante tantos años y no hay una respuesta, o no se esboza una respuesta, o quizás hay respuestas pero no hay una solución en concreta, y bueno, también son los políticos los que terminan siendo un problema, ¿no? Entonces, tanto la inseguridad como las drogas y el narcotráfico siguen picando en punta en los problemas locales. Después, bueno, hay algunos problemas relacionados con la gestión local, como puede ser el transporte, el tránsito, algún tema de la gestión municipal más micro, como puede ser la limpieza, el alumbrado, lo que sea, pero bueno, siempre la inseguridad es lo que pica en punta porque es lo que se persigue en la calle también, ¿no? Sebastián, y aquí está bueno el pie, ¿no? Porque, para la pregunta, porque hace un tiempo yo recuerdo haberte entrevistado a vos, a Julián sí. Crusellas, de tu socio, en algún momento del año, y hablamos de que hasta hace un tiempo veíamos al gobierno, ya hablando de imagen del gobierno, de los gobiernos, veíamos al gobierno nacional y provincial prácticamente ahí muy cercano, en imagen negativa, y con un poco del gobierno municipal. Es como que se salvaba. Hoy prácticamente hay una media, ¿no? Casi, podríamos decir que casi todos están iguales. No sé cómo me lo podés plantear. Hoy tenemos un panorama que está en declive en los 3 niveles de gobierno. Quizás la caída más brusca es como que ya pasó, pero bueno, cada medición se bajan algunos puntitos y la verdad que creo que tiene que ver con esta cuestión de problemas que no se resuelven, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel provincial y nacional. El gobierno nacional está llegando a una base que, bueno, parece como que cada encuesta llega a la base, digamos, pero una nueva encuesta perfora esa base y construye una nueva, digamos. Estamos hablando de un 13% de imagen positiva del gobierno nacional, un 19% del gobierno provincial y un 29, 10 puntos más del gobierno local. El tema que por ahí el gobierno local bajó, por ejemplo, varios puntitos, en realidad todos vienen bajando, pero bueno, como te decía recién, cada medición bajan unos puntos y bueno, constituyen una nueva base que bueno, sería el momento en el que sea un llamado de atención, ¿no es cierto?, para las gestiones y bueno, cada uno con su rol, cada uno con su responsabilidad y con sus competencias, ver qué se puede hacer para mejorar esa base y construir a partir de ello, ¿no? Porque
te vuelvo a repetir, cada nueva medición es como que construyen un nuevo piso y ya el gobierno nacional está en un 13% de imagen positiva. O sea, dámoslo vuelta y tiene un 87% de imagen negativa. Entonces, pero lo extraño es un límite preocupante. Sebastián, lo extraño aquí, lo extraño, no sé si es tan extraño, digo, lo que hay que destacar es la brutal caída de la imagen del intendente de Rosario, de Pablo Habkin, ¿no? Porque digo, según el informe, y esto lo vienen midiendo ustedes, ya me vas a decir en qué frecuencia, pero se ubica en el nivel más bajo desde que miden. Mira, nosotros el corte que estamos haciendo por estos informes es de abril del 2021, o sea que estamos en el último año y medio, y la verdad que sí, que están, si bien tienen una imagen positiva del 35%, ¿no es cierto? Que comparando incluso con imágenes de algunos referentes nacionales, te podría decir que está bastante bien, pero sí, si miramos el gráfico de comparativa con su propia imagen en las mediciones que hemos hecho anteriormente, viene bajando, por ejemplo 6 puntos desde septiembre ha caído respecto a la medición última que nosotros hicimos, pero a ver, el vaso medio lleno, medio vacío sería ese que viene cayendo. El vaso medio lleno es que tiene una imagen positiva, que comparando con yo creo que el tema de los dirigentes políticos hoy en día están siendo todos castigados, incluso aquellos que se referencian por fuera de la política o que intentan ese muñequeo entre la no política y la política. Incluso esos dirigentes están siendo castigados. Entonces, en ese contexto político que también afecta a la representatividad política, y en la situación que estamos viviendo actualmente, tener un 35% de imagen positiva, te diría que no está tan mal. Por el otro lado, el gobernador Perotti tiene un 22% de imagen positiva que se mantiene respecto a la última medición. Acá también hay que decirlo, que vemos que tiene 13 puntos menos que el intendente, pero logró mantenerse, lo cual, en este contexto que estamos viviendo, y con la preocupación principal de los rosarinos que está en la agenda pública constante, que es la inseguridad, es por lo menos un dato a tener en cuenta por parte del gobierno provincial, ¿no? Bien, Sebastián, tengo 2 preguntas y 5 minutos. A ver, sí, dale. ¿Cómo me podés explicar a la audiencia de que Cristina Fernández de Kirchner, entre los dirigentes nacionales, es la que mayor imagen positiva, podríamos decir, es decir, imagen positiva tiene en Rosario, pero a la vez una de las que más imagen negativa tiene? Podríamos decirlo de esta forma. Sí, a ver, Cristina Fernández tiene un 32% de imagen positiva, que si vemos nuestra línea histórica se mantiene entre esos niveles, más o menos, digamos, pero fluctúa en eso. Me parece que es totalmente coherente con lo que ha sido la imagen de la expresidenta a lo largo incluso de toda su carrera política. Es una persona que logra unos adeptos, una base de sustentación muy fuerte, muy núcleo duro, muy leal, pero por el otro lado tiene un público que la detesta, la rechaza y nunca la votaría. Entonces, lo que se conoce como tener un piso alto y un techo bajo. Entonces, yo creo que ese tercio siempre lo va a mantener. Más o menos, digamos, si tomamos un 33% como el tercio, digamos, ya sea de votos o de gente que te pondera positivamente, es como que más o menos eso siempre lo va a mantener, a nuestro juicio, a nuestro criterio, a nuestra interpretación y en base a los números que nosotros más o menos vemos a lo largo de todas las mediciones que hacemos. Vos fíjate, en esto que vos me preguntabas, no sé cuál era la siguiente pregunta, pero el dirigente político que mejor se posiciona a nivel nacional y que nosotros lo medimos es Facundo Manes, que tiene un 37% de imagen positiva. En se Rosario. Relaciona con lo que hablamos anteriormente, ¿no? Bien, para cerrar, muy difícil para ustedes seguramente medir cuando hay muchas indefiniciones, tanto en lo local como en lo provincial, ¿no? Sí, a ver, nosotros obviamente que las mediciones electorales, si me hace una pregunta sobre eso, la verdad que sí, porque
al no tener ni un calendario electoral aprobado, ni candidatos que estén efectivamente lanzados, si bien obviamente los que más o menos nos movemos en este paño sabemos que nadie se lanzaría con tanta anticipación sin un cronograma electoral, por ejemplo, pero bueno, sí, se torna difícil porque también del lado, nosotros siempre nos posicionamos del lado del encuestado, ¿no? Y responder una pregunta sobre algo que no sabemos cuál es el escenario es bastante complicado. Pero bueno, por ahí tenemos determinadas figuras políticas que sabemos que se pueden llegar a presentar, entonces bueno, los casilleros, digamos que lo vamos ocupando con esas personalidades. Pero está todo muy parejo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que se vienen escenarios de indefinición, sobre todo en términos generales siempre, y sobre todo en las últimas elecciones. Esto ya no es local, sino ya es más regional, más provincial, incluso regional a nivel Latinoamérica. Los votos se deciden en las últimas semanas, entonces también a nosotros ahí se nos hace muy complejo, muy complicado medir hasta último momento para, bueno, tener más o menos un escenario de ni siquiera decir el porcentaje exacto que va a salir la elección, claramente, porque eso no existe y para eso no sirven las encuestas. Pero bueno, tener al menos un escenario de decir, bueno, la cuestión va por acá, va por allá o va por el otro lado. Gracias, Sebastián, como siempre, muy amable. Gracias, Juan, un abrazo grande. Sebastián Zaita, de la consultora Inmediata, charlando con nosotros y contándonos detalles de su último estudio de opinión. Bueno.